Apariencias y la editora del canal tienen una historia media tóxica, compulsiva, que podrán comprobar en estos 2 videos que están esperando por ti desde hace un tiempo en el canal. En resumen, la editora consideró que había hecho mal en enemistarse con Apariencias y por eso le está dando las oportunidades que le negó anteriormente. Entonces, ¿qué más ha sucedido? Fue lo que se preguntó y decidió actualizarse y leer los episodios restantes de Apariencias, esperando que muestren más información sobre el extraño caso de Daniel Park. Para que tengan una idea, los que están al día con este webtoon, leí desde el episodio 17 donde lo había dejado hasta el episodio 51. Así que en esos episodios estará basado este video. Daniel logra ver que hay muchos como él en la misma situación. La evolución de Daniel dentro de la historia no está estrictamente relacionada solo a su vida, sino que con el tiempo amplió su panorama con respecto a su madre y a otros que estaban en su misma situación. Y comienza a entender que no todo gira en torno a sus necesidades, sino que el problema de abuso ligado a las apariencias es algo serio que no está conectado únicamente a su existencia, porque hasta su madre lo sufre constantemente, y eso lo lleva a querer cambiar y ser más maduro en cuanto a sus decisiones en el futuro. Algo que es agradable en este personaje es que a pesar que tiene un nuevo cuerpo soñado, se ha mantenido y no se ha dejado llevar por los cumplidos y buenos tratos que obtiene constantemente. Aunque sí ha estado a punto de caer, siempre analiza la situación cada vez que recibe esta atención, en especial cuando viene de las chicas. Al ver a otros pasando por todo el infierno que normalmente él vivía, se ha animado a cambiar no solo por fuera sino por dentro, porque ahora entiende que se dejó llevar pensando que el universo conspiraba contra él y en base a eso decidió actuar. Al poder migrar de cuerpo puede ver las verdaderas intenciones y pensamientos de las personas hacia él. Esto se lo envidiamos a Daniel porque sería genial tener esa oportunidad. El punto es que a Daniel le agrada verse bien y ser elogiado y respetado porque nunca lo había experimentado, ya que siempre es juzgado, pero de cierta forma cada vez que conoce a alguien termina entendiendo que todo eso va dirigido a su nuevo cuerpo y que son muy pocos los que cuando ven su versión real le siguen tratando amablemente. Aunque ahora puede ver esas intenciones. No se molesta ni se aleja de estos hipócritas, solo observa su verdadera naturaleza y los ignora para centrarse en las personas que sí merecen su atención. La mayoría de personajes comparten pensamientos nocivos y egoístas sin excepción. En apariencia se muestra cómo todos tienen pensamientos nocivos y egoístas hacia los demás, porque tanto los que son agradables a la vista como aquellos que no, cuando tienen la oportunidad de hacer daño y herir con comentarios decepcionantes a otros, lo hacen como para liberarse de lo que alguna vez sufrieron, llegando a convertirse en ratas envidiosas y desagradables. Algunos llegan a cambiar cuando interactúan con las 2 versiones de Daniel, pero a quien sí podemos sacar de ese paquete es a Duque, porque es quien siempre está muy enfocado en sus cosas, que a pesar que siempre sufre abusos y comentarios desagradables, no les da importancia y sigue adelante mostrando que la fuerza muchas veces está en nuestra mente y no en los comentarios dañinos de los demás. Podría parecer extraño, pero en este webtoon nos muestra cómo aquellos que son más apuestos fueron corrompidos justamente por su apariencia, llevándolos a ser muy detestables porque en el caso de ellos, su apariencia hizo que se les perdonara todo desde muy pequeños, haciéndoles creer que para ellos todo está permitido y que en base a esto todos le deben respeto y admiración. El dinero es un factor que desencadena los abusos y discriminación, además que la ingenuidad e inocencia llevan a muchos a ponerse en peligro. Aquí estos temas son tratados de forma cruda y descritos de una manera que más que entretenerte, te hace pensar en los peligros que enfrentas algunas veces, o por el contrario, te hace agradecer nunca haber estado en una situación similar. En esta historia se muestra cómo aquellos que fueron abusados se convierten en el futuro en delincuentes que no lograron actuar a tiempo para entender que haber sido acosados no les da el derecho de lastimar
o de excusarse para hacer daño, porque todo ese panorama que muestran con otros personajes es lo mismo que pasa con Daniel, pero en aquellos que no lograron analizar su situación y actuar para mejorar y salir de ese abismo en el que se encontraban, sino que se muestra cómo los abusos constantes hicieron que su perspectiva se distorsionara hasta un punto de no retorno, porque en el caso de Daniel, él está experimentando sus dos versiones y ha logrado mejorar su actitud constantemente, pero por desgracia, en la historia se muestra cómo algunos no lo lograron a tiempo. Muchos han cambiado y mejorado constantemente su actitud al interactuar con Daniel y ahora son el paquete perfecto donde en vez de lastimar, protegen, defienden y dan lecciones de vida. Esta parte de la historia me ha fascinado completamente, incluso tengo mi favorito que obviamente es Zack, porque al principio conoces a un Zack detestable con una actitud horrible y después de todos sus encuentros con Daniel podemos ver quién es realmente. Pero no es el único porque hay otros personajes odiosos que se han convertido en personajes adorables que tienen una parte muy humana, que han dejado de ver a los demás a través de las apariencias y comenzaron a ver más allá, comenzando a valorar a las personas por otras razones basadas más en la personalidad. Vasco y Zoe no eran necesariamente bravucones, pero sí se dejaban llevar por las apariencias constantemente y ahora han cambiado de manera muy positiva, lo que nos indica que el cambio que está experimentando Daniel no le ha afectado solo a él, sino que indirectamente a las personas que lo rodean. No se ha explicado lo de los cuerpos divididos de Daniel. Este punto fue el que motivó mi primer video donde mencioné este webtoon, porque me generaba cierto conflicto que apareciera un cuerpo de Daniel de la nada y que al avanzar en la historia no se tocara el tema para nada, siendo este el punto importante donde se desarrolla la historia. Pero más adelante me dan un poco de lo que pedía, en donde Daniel se hace la misma pregunta sobre cómo es posible y de qué manera ocurrió el tema de los cuerpos divididos. Entonces es probable que en los episodios que me hacen falta por leer comiencen a soltar información al respecto. A mí me parece que lo que le ha sucedido a Daniel también ha afectado a otros dentro de la historia, porque hay personajes medio sospechosos, como es el caso de Jay, creo que se dice Jay, porque su actitud con Daniel es muy extraña, muy extraña. Muchos llegan a chipearlos, pero yo digo que va más allá. Es como si él entendiera por lo que Daniel está pasando, aunque lo poco que he visto de su vida es alguien que con semejantes recursos no debería estar en esa escuela. El chico es un lujo andante, no tengo idea qué hace en esa escuela como de gente promedio, pero obviamente es una mera especulación porque hasta el episodio 50 no hay detalles sobre si él es o no alguien involucrado en esos cambios extraños. Los adultos y la victimización. El principal ejemplo es la madre de Daniel, quien es obvio que está en una situación difícil y en desventaja, que de cierta forma fue generado en parte a sus decisiones en el pasado, que por desgracia arrastraron a su hijo porque parte de los problemas internos de Daniel en los primeros episodios son apadrinados por su madre. No sé si lograron notar que alejarse de ella y enfrentar la vida con sus propios ojos con respecto a sus abusadores y sus responsabilidades como adolescente le hicieron cambiar, porque así logró ver el esfuerzo de su madre y entender muchas situaciones que en su burbuja de inferioridad no pudo ver. Por otro lado, los profesores de las escuelas son una porquería y apadrinadores del abuso, pero increíble. Y los otros adultos en lugares públicos son igual de detestables. La mayoría de estos exigen respeto por parte de los adolescentes, pero en realidad no les importa en lo absoluto si ven a los chicos en situaciones peligrosas o indebidas, aunque hay excepciones donde son los adultos los que han protegido y han mostrado que se puede confiar en ellos. Todas estas situaciones con los adultos están camufladas por el desarrollo del día a día de Daniel, pero siempre las puedes notar y te hace relacionar esas actitudes con las apariencias en donde ellos son usuarios activos y no son para nada un ejemplo para los más jóvenes, haciendo que en la historia notes cómo hay un ciclo interminable en diferentes generaciones que al parecer no tiene final. Hay muchas otras cosas que resaltar de apariencias, como lo son los nudillos ardientes, la historia de Vasco, el misterio de Jay, entre otras cosas que aún no están claras para mí, que sí me gustaría mencionar en otro video aparte. Entonces, hasta aquí el video, espero que te haya gustado y si es así dale me gusta y no olvides suscribirte para que podamos crecer. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.